Continúan entonces las movilizaciones en Bolivia en apoyo al presidente Evo Morales. Adriana Salvatierra, la representante legislativa de Bolivia, está ofreciendo declaraciones. La escuchamos. Que no se retire. Sí, Nacional han pretendido forzar el impedir el acceso a los parlamentarios y parlamentarias. Las parlamentarias particularmente han sido violentamente agredidas, las han golpeado, las han gasificado, y creemos que eso es parte de las denuncias que se hizo como bancada del movimiento al socialismo. Precisamente la inexistencia de garantías para trabajar con toda tranquilidad en nuestras acciones parlamentarias. Nuestras compañeras parlamentarias han solicitado a las fuerzas policiales que en este momento impiden el acceso público, a los servidores públicos, a la Asamblea Legislativa, a los miembros de la Asamblea Legislativa y al público en general. Y esto es una clara muestra de la violencia que están dispuestos a ejercer. Esto es una clara muestra de que no existen garantías para el trabajo parlamentario. Ayer intentaron instalar una sesión y no tuvieron el quórum correspondiente, y eso no es otra cosa más que una ilegalidad. No tuvieron quórum en Cámara de Senadores, no tuvieron quórum en Cámara de Diputados. Es ilegal a toda costa. Y es más ilegal aún cuando este ejercicio violento se complementa con la violencia física hacia los parlamentarios. Entonces, nosotros lo único que queremos, y eso queremos dejarlo claro, es paz para los bolivianos. Pero esa paz no puede garantizarse si no existe la efectiva garantía para los parlamentarios y para toda la ciudadanía en general. El presidente Evo Morales con nosotros ha sido claro: no queremos que exista violencia entre los ciudadanos. Y antes de que salgan las fuerzas militares a las calles, prefiero retirar mi presencia al frente del Estado. Y eso tiene que ser puesto en consideración en la Asamblea. Ayer la senadora Áñez ni siquiera tuvo el decoro de instalar conforme al reglamento, no tuvo el quórum suficiente, no pudo instalar la asamblea, ni siquiera dio lectura a las notas que se presentaron, ni de habilitaciones, ni de las renuncias que han sido anunciadas en los medios de comunicación. Esto pues es ilegal, no hay otra palabra, y es violencia física, y es abuso, y es golpe de Estado. No podemos permitirlo. Lo único que queremos como parlamentarios es la garantía de que nos dejen acceder a nuestra fuente laboral, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nada más, compañeros y compañeras. Una precisión. Compañeros, 3 preguntitas para no Una precisión. Una, dos, tres. Una precisión. Ya, compañeros, una. Era la grabación entonces de la locución que ofrecía Adriana Salvatierra, y aquí la vemos también en esta grabación. Esto ocurrió más temprano, cuando le impedían entrar a la sede legislativa. Vea ese forcejeo con las fuerzas policiales. Escuchamos el sonido ambiente.